crecerlo dentro. Gracias por la sangre de tu Hijo que hizo posible este hecho, Señor. Bendice tú, Padre bendito, esta reunión. Que sea una reunión, Padre, que no solo sea una reunión teórica, sino que también esté enfocada, Señor, en la práctica diaria, en el amor fraternal, Señor, los unos con los otros. Para que tú estés, Señor, contento, alegre con tu familia, Señor, que somos nosotros. Bendícenos, Señor, ayúdanos a un servidor también, Padre, para aclarar las ideas, Señor, y dar facilidad. Y también a los oyentes, Señor, para tener los corazones abiertos y los sentidos también afinados, Señor. En el nombre del Señor Jesús te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Bueno, pues en esta ocasión, y gracias a Dios, hace poquito que tratábamos este tema, no es como en otras ocasiones, que pasa más tiempo y es más difícil enganchar. Así que con la ayuda del Señor, apenas vamos a tener que hacer un resumen, puesto que el domingo por la mañana ya avanzábamos acerca del estudio que venimos teniendo de un creyente conforme al corazón de Dios. Si recuerdan, eran 3 temas básicos y ya estábamos en el número 3. El tema primero y el segundo hablaba acerca del cristiano o el creyente como mayordomo. El segundo, un enfoque de ministros, cada uno de nosotros, no ministros como pudo ser el apóstol, sino ministros a nuestro nivel. Y en tercer lugar, íbamos a hablar de la familia. Íbamos a hablar de la familia y íbamos a hablar acerca del servicio. Y lo habíamos dividido en 2 partes. Estamos inmersos en esa primera parte que es la familia y luego, con la ayuda del Señor, más adelante veríamos acerca del servicio, teniendo como referencia a nuestro Señor Jesús, el siervo. Decíamos que era muy fácil identificarnos con cualquier cosa el domingo por la mañana. De hecho, nos enorgullecemos de identificarnos con diferentes grupos. Hablábamos de nuestra nacionalidad, hablábamos de nuestra localidad, quizás incluso un equipo de fútbol o de algún deporte, un hobby. Era tan sencillo hablarle a los demás acerca de eso, con lo cual nosotros somos partícipes, que la verdad que considerábamos que si hablábamos de nosotros como hijos de Dios, había una gran y triste diferencia. Porque es muy fácil hablar de las cosas que nos gustan, pero cuando hablamos a otros de ser hijos de Dios, de ser una familia santa para Dios e invitarles a participar, la cosa no era igual. No se hacía de la misma manera. Y la pregunta era, ¿nos identificamos con la familia de la fe? ¿Nos identificamos con la familia de la fe? Y dentro de esto lo habíamos dividido de manera sencilla en 2 partes. Nosotros dentro de la familia de la fe somos constituidos hijos de Dios. Y por otro lado, entre nosotros somos hermanos. El texto que nosotros tomábamos como referencia era 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 19. ¿Qué sacábamos de ese texto? Pues las siguientes enseñanzas. Nosotros debemos admirarnos por lo que Dios ha hecho por nosotros. No tenemos que acostumbrarnos. No es cualquier cosa que nosotros formemos parte de la familia de Dios. Tiene que ser algo que nos asombre. Y decíamos que si no está pasando, tenemos que acercarnos a Dios y pedirle que nos dé eso en nuestro corazón. Que no sea cotidiano estar en la presencia del Señor y ser parte de la familia de Dios. En segundo lugar, aprendíamos que el mundo no nos conoce porque no conoce a nuestro maestro y no quiere conocerlo. Entonces, que no nos sorprenda, que no nos conozca a nosotros y que no se identifiquen con lo que nosotros les decimos, que es que hay una salvación y que necesitan esa salvación en Cristo Jesús. El mundo nos aborrece. Pero después veíamos que tenemos que tener paciencia porque llegará un día, después de todas estas luchas y tribulaciones, dice el texto, en el que seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste y seremos perfeccionados. Y eso va a llegar a todo hijo o hija de Dios. También veíamos que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y no sé si recuerdan, pero veíamos algunas manifestaciones que podían dar a entender si nosotros, para nosotros mismos, somos hijos de Dios, si teníamos la duda. Y una era cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y segunda era si practicamos el pecado. Y hablábamos de una sensibilidad que Dios ha puesto en nuestros corazones que tiene que estar vigente. Yo no puedo vivir como vivía antes de la misma manera, porque tengo el Espíritu Santo. Cierto es que vamos a pecar, porque todavía no hemos sido perfeccionados, pero tenemos arrepentimiento, que tenemos que hacer uso de él, porque el Señor lo demanda de nosotros.
ponernos a cuenta con Dios, diría el Antiguo Testamento. El amor hacia nuestros hermanos, otra forma de manifestar que nosotros somos hijos de Dios. No cerrar nuestro corazón ante el dolor ajeno de nuestros hermanos, no necesariamente de los que estamos aquí, que también, sino de aquellos que no vemos. También tenemos que tener ese dolor en cuenta, no puede ser algo ajeno a nosotros. Y terminábamos con el versículo 18 diciendo que nos dice allí, nos exhorta el apóstol que no amemos de palabras y de labios, sino de hecho y en verdad. Así que lo que nosotros tenemos que hacer tiene que corresponder con lo que decimos, el mismo camino. Por lo menos ir en esa tendencia, porque decíamos que no es fácil y que con la ayuda del Espíritu Santo íbamos a poder ver logros en nuestra vida gracias a la actuación del Espíritu Santo en nosotros, no por nosotros mismos. De tal manera que si yo me veo o miro para atrás hace 5 años, no debería verme igual. Igual que nosotros crecemos físicamente, espiritualmente, deberíamos ver un cambio. Y ese es el llamado a hacer una reflexión personal. Hablamos acerca del contexto de familia. Es la institución básica que el Señor ha establecido. Y también veíamos que Satanás está atacando ferozmente a esta institución porque sabe que es la base y que va a afectar a la iglesia, a todos los estamentos, porque la familia es la base. Y tenemos que tener cuidado con esto, con los ataques de Satanás. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos habla de familia, pero en un contexto no solo físico, sino espiritual, que es en el que nos vamos a centrar hoy en esta tarde. Así que hablábamos de familia en Cristo y dentro de familia en Cristo también hablábamos de hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. En el Antiguo Testamento veíamos algunas acepciones. El pueblo de Israel se le llamaba hijos de Dios. También a personajes específicos como el rey David, como Salomón, se le llamaba hijo de Dios. Y al Mesías de una manera muy particular que ya veremos. No de la misma manera que a todos los demás, que a nosotros. Y en el Nuevo Testamento, los creyentes. Y los creyentes no solo nosotros, gentiles, sino también a los judíos que se han convertido dentro de la iglesia. Y aquí fue donde nos quedamos. Así que con la ayuda del Señor vamos a avanzar en este punto. Identidad y características que nos unen. Si yo les preguntara qué nos une a todos los que estamos aquí hoy, en esta tarde, noche, ¿qué dirían? Jesucristo. El Señor Jesús es lo que nos une. No nos une nada de lo que habíamos visto antes, de esos grupos de hobbies o de situaciones donde nos sentimos orgullosos. Nada de eso nos une. Nos une la persona del Señor Jesús. Entonces, en eso es en lo que nosotros tenemos que afianzarnos y tener relaciones los unos con los otros. En eso es lo que tenemos que ahondar. Porque decíamos también que muchas veces nos fijamos en lo que nos separa. Y siempre decimos, es que no tengo tanto feeling pero sin embargo me llevo tan bien con una persona que está fuera de la iglesia, y eso es porque nos estamos fijando en las diferencias, en las cosas de este mundo, pero es imposible que nos sintamos cómodos si somos hijos de Dios en contextos donde sabemos y el Espíritu Santo a veces nos dice que no tenemos que estar ahí. No sé si les ha pasado alguna vez. Por lo tanto, tenemos unas características y una identidad común todos los que estamos aquí. En primer lugar, sabemos que somos amados por Dios, y esto no lo sabe el mundo, como decía la carta que leíamos de Juan. El mundo no sabe que es amado por Dios y busca el amor en todas las cosas. Busca el amor en la noche, busca el amor en las drogas, busca el amor en relaciones que no son buenas, porque no sabe que es amado. Y como la familia está siendo atacada, tampoco recibe un mínimo de amor dentro de la familia. Así que cada vez más tenemos un terreno sembrado para hablar de la palabra del Señor. Y lo que hay que decir es que Dios te ama y que eres pecador y que tienes que aceptar al Señor Jesús, pero primero que Dios te ama. Es lo primero que tenemos, primero que vivir nosotros para después decirlo. Vamos a buscar el texto del Salmo capítulo 103, que es un texto precioso que nos habla del amor de Dios. El versículo 13 nos dice, Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Vamos a leerlo otra vez. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y yo decía, ¿por qué se va a compadecer Jehová de mí? ¿Por qué se compadece Jehová de mí? Lógicamente Él me ve y me ve en mi miseria y se compadece de mí. Pero luego si seguimos leyendo los versículos del 14 al 17 nos dice, ¿por qué se compadece de mí y de ti? Y dice el versículo 14, porque Él conoce nuestra condición a la perfección. Él conoce nuestras debilidades, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y miren ahora el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Por eso el Señor se compadece de mí, desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él conoce mi condición, la conoce mejor que yo a mí mismo. Él anhela, a pesar de esa condición y de esa miseria que yo tengo en mi vida, Él anhela darme cosas buenas. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 9. A través del Señor Jesús, este Dios que se compadece de mí, de todos nosotros. Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11. Y miren qué precioso que este Padre, desde la perspectiva de nuestro Padre, nosotros siendo sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros. Dice el versículo 9 de Mateo 7, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que en primer lugar tenemos un Dios que nos ama, como un padre ama a sus hijos. Todos tenemos eso en común. Aferrémonos a eso, hermanos. En segundo lugar, ¿qué tenemos en común? Así como tenemos un Padre que nos ama, un Dios que nos ama, todos los aquí presentes tenemos, o por lo menos somos conscientes, que veníamos de una condición mala, de una condición que nos hacía imposible estar en la presencia de Dios. Éramos pecadores por naturaleza. Y hemos sido redimidos por Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice el apóstol en el libro de Efesios, la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 12. Y miren cómo nos describe. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, todos nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y miren qué bonito esta parte, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y miren ahora esta parte, y miembros de la familia de Dios, gracias a todo este proceso del Señor Jesús y a este plan de salvación. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que si todos éramos pecadores y ahora hemos sido redimidos, es por Cristo y para Cristo. Por medio de la persona y del sacrificio y de la mediación de Cristo, se nos permite a nosotros, los pecadores, acercarnos a Dios. Y no solo acercarnos a Él como pueblo, sino como familia. Somos llevados con aceptación a su presencia por Cristo. Y miren, mientras estudiaba esto, había un comentario que me llamó la atención y decía,
Cristo compró con su sangre un permiso para que pudiéramos acercarnos a Dios. La sangre de Cristo lo ha hecho posible. Cristo compró con su sangre un permiso para que pudiéramos acercarnos a Dios. Y entonces sí, el Espíritu nos da un corazón nuevo y las fuerzas para venir. Y finalmente, la gracia para servir a Dios de forma aceptable. Así que, hermanos, todos tenemos en común que éramos pecadores y hemos sido redimidos. Pero ¿qué más cosas tenemos en común los que estamos aquí? Debiéramos tener en común que Cristo también debe ser no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Juan capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dice ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esos son los que forman parte de la familia de Dios, los que le reciben y creen en su nombre, los que aceptan la voluntad de Dios para su vida. No solo los que dicen ser hijos de Dios o hijas de Dios, sino aquellos que tienen al Señor Jesús como su Señor. Es como la imagen de estar en un barco y quién está navegando ese barco. Si nosotros estamos al timón y nuestro Señor está a nuestro lado, dándonos indicaciones puntuales, o el Señor está al timón de nuestra vida y nosotros estamos viendo cómo Él maneja el barco de nuestra vida. Es diferente porque son dos estilos de vida completamente contrarios. En uno vivo en dependencia del Señor y en otro vivo conforme a mis deseos y lo que yo quiero, y a veces miro para el Señor para ver qué dirección tomar. Y aquí el llamado es que el Señor sea el Señor en mayúsculas de nuestra vida y le dejemos a Él ese timón. Así que, hermanos, todos debiéramos no solo tener a Cristo como Salvador, sino como Señor en nuestra vida. Pero miren, otra de las cosas que tendríamos que decir es que realmente somos hijos todos nosotros por adopción. Hemos sido adoptados todos. Vamos a Romanos capítulo 8, a ver qué nos dice allí el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Versículos 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que podemos decir y clamar, Abba Padre. ¿Y qué expresión es esa tan bonita de Abba Padre? Porque si bien hemos sido recibidos a la familia de Dios, el hecho de poder llamar Abba a nuestro Padre no es cualquier cosa. Porque como bien saben, esta palabra de origen arameo nos habla de papá, no de padre con autoridad, sino de papá, de cercanía, de cariño, de una relación cercana. Así que podemos hablarle a nuestro Dios como Abba. Normalmente en la Biblia se emplea esta frase o esta palabra en arameo con un tono muy íntimo y personal. Es como ese hijo que habla a su padre y que lo mira y no hay otra cosa sino el padre. Y le habla con esa confianza en términos familiares. Así que podemos hablar así a nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser, y volvemos a la palabra que estamos mirando ahora, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y saben, según dice el versículo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y subrayamos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hemos sido adoptados. Y pensando en esto, reflexionaba acerca de que para nosotros, en otro tiempo que no éramos pueblo de Dios, tiene que ser más sencillo que para un judío.
Para un judío tiene que ser más complejo identificarse como alguien adoptado, porque nosotros no éramos pueblo de Dios, éramos paganos, gentiles, idólatras, según el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 15 al 23. En esta parábola que utiliza Pablo para explicar bien a los gentiles que no, en ese sentido, se subieran en su orgullo, que no fueran altivos, porque se sabía que el pueblo de Dios eran los judíos, pero que ahora se había abierto la vereda para todos los demás. Y podría llegar el orgullo, podría llegar la altivez y pensar que nosotros íbamos a ocupar el puesto de Israel que no estaba haciendo bien su trabajo. Ahora nosotros ocupamos el puesto que tiene Israel y muchos hoy en día lo piensan también. Y la idea es que somos todos, como vamos a ver en la parábola, miembros de la misma planta, del mismo olivo, donde Dios corta y donde Dios injerta. Y cada uno tiene un propósito para Dios dentro de ese pueblo, pero no somos ni mejores ni peores. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 15 al 23. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, y aquí está hablando del pueblo judío, si su exclusión, que ellos quedaran excluidos por un tiempo, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, y ahí nos está hablando a nosotros también, hermanos, y tú siendo olivo silvestre, tú eras y yo éramos olivos silvestres, hemos sido injertados en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas el pueblo de Israel. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, refiriéndose a nosotros, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y miren ahora, miren pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad por un lado y la severidad por otro de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren, en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Somos todos miembros del mismo olivo, cada uno con un propósito, y el pueblo de Israel tiene sus tiempos para el Señor y vendrán tiempos de protagonismo, dice la palabra, para el pueblo de Israel. Ahora nosotros estamos en el tiempo en el que debemos ser luz, pero no debemos juzgar al pueblo de Israel. Nosotros somos el mismo pueblo en las promesas y en la herencia, como veremos más adelante, por Abraham. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué más tenemos en común nosotros los que estamos aquí? Pues en principio ahora vivimos para Dios y para nuestro prójimo. Y mayormente, dice el versículo, como veremos ahora, para nuestros hermanos, mayormente. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver lo que dice allí. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tiene que ser característico nuestro, hermano, buscar el bien ajeno, pero sobre todo entre nosotros. Tenemos que hacer mayormente un bien entre nosotros. Mayormente, dice. Y muchas veces es triste, hermanos, pero lo hablábamos el domingo por la mañana, que consideramos a otras personas que no forman parte de la familia de Dios para hacerles el bien mayormente antes que a los hermanos y las hermanas. Entonces esto es algo que el Señor también pone en nuestro corazón para meditar. Debemos tener en común esto.
Diría también Mateo capítulo 5, versículo 9, de todos los que amamos a Dios y queremos ser reconocidos hijos de Dios, bienaventurados los pacificadores, Mateo 5, 9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y pacificador es el que hace la paz. Así que no puede haber un creyente que hace lo contrario a la paz. O tiende a hacer eso, a buscar conflictos, a romper la paz. Debiéramos todos tener en común, si queremos ser llamados hijos de Dios, dice el versículo, ser pacificadores. Aunque eso signifique que a veces nos mordamos la lengua, aun teniendo razón. Aunque a veces tengamos que callarnos cuando creemos que tenemos que hablar, o al revés. Pero hay que ser pacificadores, buscar el momento, el discernimiento, el Señor nos lo da. Cuándo hablar y cómo hablar. Y pensar en lo que pasa cuando hablo fuera de lugar o cuando hago algo fuera de lugar. El Señor era pacificador. Y Él era la paz. Y miren qué bonito para terminar esta parte. Gálatas capítulo 3, versículo 25 al 29. Y aquí nos va a hablar de la promesa de ser linaje, de ser herederos sin merecerlo. Gálatas capítulo 3, versículos 25 al 29. Y dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Repetimos este versículo 29. Si vosotros sois de Cristo y nosotros todos los aquí presentes, creo que somos todos de Cristo, somos linaje de Abraham, herederos según la promesa. ¿Y qué significa ser linaje de Abraham? Pues somos descendencia de una familia especial. Somos descendientes de una familia noble en el mejor de los significados. No porque fueran especiales Abraham y su descendencia hasta llegar a nosotros, sino porque Dios es el padre de la casa. Dios es el padre de la familia. Por eso es especial este linaje del que nosotros pertenecemos. Por medio de Jesucristo, no lo olvidemos, linaje, y tendremos herencia gracias a ello. Y terminaba esta parte yendo a la genealogía de Lucas, que me parecía precioso. Lucas capítulo 3, versículo 23. Miren qué bonito, ¿eh? Cómo se hace efectivo que nosotros estamos en esta genealogía. Y alguno dirá, pero eso es imposible porque esta genealogía pues contempla al pueblo de Israel. La genealogía de Lucas capítulo 3, versículo 23. 23 al 38. Miren la genealogía. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Hablando de Jesús, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, versículo 29, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mainam, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, que hablamos hace poquillo de ello, hermano Santi, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham.
Y recordemos que venimos de que nosotros somos linaje en Abraham de las promesas y que el principio de todo es el Señor Jesús, los que están en Cristo. Y sigue diciendo, ya yo estoy dentro de esta genealogía en las promesas, en la herencia y en el linaje. Hijos de Abraham, hijos de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Y eso somos nosotros. Pertenecemos a ese precioso linaje por la fe, gracias al Señor Jesucristo en las promesas a Abraham. Y qué precioso es saber que nosotros estamos aquí también, no por nuestra sangre, por nuestro linaje de carne, pero sí en el Espíritu y gracias al Señor Jesucristo, que nos ha bañado con su sangre. Vamos a pasar, hermanos, ahora, porque hasta ahora hemos visto que somos hijos de Dios. Pero había otra parte, ¿se acuerdan? Dentro de la familia tenemos en común todos que somos hijos de Dios, pero también que somos hermanos entre nosotros. Antes de pasar a esa parte de hermanos, a modo de recordatorio lo que hemos visto, pues sería esta pantalla. Todas las lecciones que hemos visto acerca de hijos de Dios, aunque alguna tuviese que ver ya o estuviese en relación con ser hermanos. Los que están dentro del recuadro son los que hacen mención al capítulo 3 de Primera de Juan y el resto los otros versículos que hemos visto, a modo de recordatorio. Pero vamos a entrar ahora a hermanos. Los hermanos, por definición, son los hijos e hijas de un mismo padre o también de una misma madre. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que hermano se utiliza para diferentes cosas. No siempre va a ser este significado. Vamos a encontrar, en primer lugar, una relación de sangre directa. Y un ejemplo lo podemos ver en Éxodo capítulo 4, que ya más o menos se nos viene a la mente el contexto, sabiendo que es principio del libro de Éxodo. Ahí estaremos hablando de Moisés y de Aarón. Éxodo capítulo 4, versículo 14. Un ejemplo de cuando hermano se refiere a relación de sangre. Éxodo capítulo 4, versículo 14. Y tenemos allí la situación de Moisés cuando Dios lo llama y le dice al Señor en varias ocasiones que él no puede hacer frente al mandato que Dios le dice. Éxodo capítulo 4, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Porque claro, Moisés le decía, encárgale eso a mi hermano, que tiene más facilidades. Pero el Señor quería que lo hiciera Moisés. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Esa palabra, hermano, ahí está siendo un ejemplo de lo que estamos hablando. Hermano, como podríamos hablar no solo de este ejemplo, sino también de muchos otros. ¿Quién no se acuerda? Y el Antiguo Testamento está plagado de ejemplos. Y a ver si vemos algo en común. Caín y Abel en Génesis 4, dos hermanos. Jacob y Esaú, Génesis 25 y 28, dos hermanos. José y sus hermanos, muchos hermanos, en Génesis 37. David y sus hermanos, los hijos de Isaí, en 1 Samuel 16. Y podríamos seguir. ¿Qué tendrán en común todos estos hermanos? Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, David y sus hermanos. Yo veía una tónica de conflicto. Una tónica de conflicto constante. Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, David incluso con sus hermanos. ¿Recuerdan la escena de Goliat? Como el hermano, no sé si era el mayor, lo digo de memoria, le dice a su hermano David, ¿qué haces aquí? Tú tienes que estar con las ovejas, este no es tu sitio. Siempre llamando la atención, siempre en el sitio prominente. Y no dejó ni hablar a su hermano que venía a traer cosas de su padre para sus hermanos en la guerra. Siempre el conflicto, hermanos. Y es verdad que aunque estos son casos de hermanos carnales,
pensaba que también cuando hablamos de hermanos en el espíritu y hermanas en el espíritu, también hay siempre conflictos y es parte de nuestra naturaleza que todavía está pecaminosa. Qué fácil es ver una comparación entre estos casos y nosotros también, porque vemos a veces envidias, vemos acusaciones, incluso deseos del mal a veces al prójimo, murmuración, todas las cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Y pensaba que el Señor nos ayude a identificar estas cosas, pero no en el otro, no en la otra, en nosotros. Identificarlas en nosotros y pedirle que las pode todas esas raíces malas de nuestro corazón. Porque van a estar y van a seguir, como recordamos a día de hoy todas estas historias, porque es la naturaleza humana, el conflicto. Donde no lo hay, lo creamos. Pero el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Dios, y el Señor nos limpia. El Señor quita todas esas ideas de nuestra cabeza. Así que el Señor nos ayude en este punto a eliminar cualquier cosa que haya en nuestro corazón, que sea carnal. El término hermano en el Antiguo Testamento nos va a hablar también no solo de hermano como hemos hablado, de sangre, sino también con la idea de una persona que es pariente mía. A lo mejor es mi tío o es mi sobrino, pero también se va a utilizar la palabra hermano. Y por amor al tiempo no vamos a buscarlo, pero nos iríamos a Génesis capítulo 13, versículo 8, donde así se hablan Abraham y su sobrino Lot. Somos hermanos en esos términos, pero realmente sabemos que era el sobrino Lot de Abraham. También se habla como aliado o como compatriota cuando hacemos un pacto, pues también se habla de hermandad en el Antiguo Testamento. Y ahí nos iríamos a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 13, donde encontramos a Salomón con Hiram, que hace un pacto también político y económico y se llaman hermanos, porque han llegado a un acuerdo. Así que también no nos extrañe si vemos el término hermano en este sentido. Y por no decir que el pueblo de Israel, en su concepto de tribu y de nación de Dios, tenía muy interiorizado que eran familia de Dios y que eran hermanos. No importa de qué tribu fueran, tenían una concepción de familia. Todos ellos en su mente eran hermanos entre sí. Ahora si saltamos al Nuevo Testamento, vamos a ver cosas diferentes. Vamos a ver que el término, en primer lugar, sí se va a referir también a hermanos. Y me acordaba de cuando el Señor Jesús habla a sus discípulos. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 16. Y es un texto bastante claro que nos sirve como referencia. Marcos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer hasta el 18, hasta el 19. Marcos 1, 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron dos hermanos que siguieron al Señor Jesús. Versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Otros dos hermanos, en este sentido, que siguieron al Señor Jesús y que bien conocemos. Así que también vamos a encontrar el término hermano como en el Antiguo Testamento en este sentido. Pero hay otros ejemplos que nos hablan de hermanos con una relación más profunda y espiritual en el Nuevo Testamento, haciendo alusión a nosotros, a los creyentes. Y como ejemplo vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Quiénes serán estos hermanos? 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y dice allí Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Está hablando a los creyentes, pero la pregunta ahora será, ¿por qué a día de hoy usamos el término hermanos entre nosotros?
¿Por qué usamos o en qué nos basamos para usarlos? Porque podríamos ser compatriotas, compañeros, amigos, sin embargo, somos hermanos. Por lo menos hay dos razones claras que avalan que nosotros utilicemos ese término hoy en día. Y el primero que encontramos es porque el propio Señor Jesús emplea el término y define su uso. No solo lo emplea, sino define su uso. A quien Él llama hermano, hermana. Y por eso nos valemos de ese término que el propio Señor Jesús usa. Vamos a Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. El Señor Jesús usa ese término. Vamos a ver a quién se está dirigiendo. Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si nos fuéramos al paralelo en Mateo, nos da algunos detalles más interesantes en Mateo 12, versículos 48 al 50. Miren lo que dice. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, les decía esto, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y ahora es muy gráfico, en el versículo 49 dice, extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Así que nuestro Señor Jesús avala ese término, ¿para quién? ¿Para cualquiera? Para todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Ese es mi hermano, esa es mi hermana. Así que diremos que podemos utilizar el término hermanos porque el Señor Jesús dijo que todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre son sus hermanos. Y en segundo lugar, los apóstoles, desde el comienzo de la iglesia y en especial el apóstol Pablo, va a referirse así a los creyentes en cada iglesia que va visitando o que inicia. El término hermano para referirse a los amados creyentes. Esa incipiente comunidad cristiana que está empezando a andar, que apenas sabe cómo moverse, qué dejar de hacer de las costumbres que traían, que está a expensas de las cartas del apóstol, cómo conducirse, cómo controlar, cómo hacer las cosas para que a Dios le agrade, porque ese era el deseo de su corazón, hacer la voluntad de Dios, cómo ser hermanos. Así que Pablo constantemente en sus cartas manda las directrices y en todas ellas les llama hermanos. En la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento y en las cartas vemos la palabra hermano cuando se habla de la comunidad creyente cristiana de hombres y mujeres. Veamos algunos ejemplos en las cartas de ellos. Hemos leído ya 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a irnos ahora a Filipenses, capítulo 4, versículo 1. El hermano Baltasar también hace poco nos hablaba de esta preciosa carta. Pues también a los filipenses Pablo les llama hermanos constantemente. Filipenses capítulo 4, versículo 1, en varias ocasiones además. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Versículo 8 del mismo capítulo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en el versículo 21 del mismo capítulo, en la despedida dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos vuestra elección. Así que el uso del término hermanos en la mayoría de las ocasiones va a ser sin hacer una reflexión específica de hombres o mujeres. Son hermanos todos. Pero en alguna ocasión vemos una referencia específica a una hermana, que me gustaría leerla también. Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 1. En una ocasión específica se hace notorio una hermana. La hermana Febe. Versículos 1 y 2. Y miren cómo habla Pablo de esta hermana. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué presentación de esta hermana Febe? A veces pasa desapercibido. Pero son dos versículos hablando de la hermana Febe que dice que la ayudéis porque no solo hay que ayudarla, sino es que ella ha ayudado a todos y en todo y a mí mismo, esta hermana, la hermana Febe, y pensaba, qué palabras de aliento y de ánimo para las hermanas hoy aquí, en esta tarde y en esta noche. Qué palabra de aliento. Qué necesidad en la obra del Señor de las hermanas comprometidas, de las hermanas que tienen ese reto, que lo abrazan para el Señor de servicio. El Señor sabe las diferentes situaciones que vivimos, pero miren, Él no es como nosotros, que da un valor arbitrario a las cosas según nuestro parecer. El Señor aprecia hasta que le demos un vaso de agua a un niño. Así que de ánimo y de aliento, la hermana Febe como ejemplo para las hermanas, pues el apóstol quiso hablar de ella porque había hechos, no palabras. Ha ayudado a todos, a ayudarla a ella, incluso a mí. Qué precioso cuando el Señor nos usa y nos dejamos usar. Palabras de aliento y ánimo también para las hermanas. Él está con nosotros y Él conoce todas las cosas. Así que con la ayuda del Señor avanzaremos en otra ocasión, pero sí me gustaría terminar con el himno con el que empezamos, el himno 544. El himno 544 que nos habla, entre otras cosas, de una familia espiritual que, según me comentaba Josué, pues se reunía en un local que iba a ser nuevo. Y probablemente en esa familia habrían nuevas personas que se habían incluido hacía poquito y que también iban a estrenar ese local. Pero me gusta la tercera estrofa y es la que vamos a ver ahora. Himno 544, tercera estrofa, dice: Padre, te suplicamos en tu gran compasión. Y termina diciendo: cual escogidos santos y amados de ti, oh Dios. Pero ¿qué será lo que pone en el centro de esta estrofa? ¿Por qué suplicamos? ¿Por qué suplicamos? Guárdanos, los hermanos, en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz. Y me habla de una experiencia viva y de alguien que se conoce a sí mismo y que quiere obedecer a Dios y que le pide a Dios, que le suplica, que nos guarde de nosotros mismos y de nuestra parte carnal. Y suplica y dice: guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.